podemos pasar a la siguiente presentación a cargo del profesor Carlos Pereira, quien nos va a hablar sobre las floraciones algales nocivas en la costa central de Venezuela y su relación con las actividades acuícolas. Hola Ruth, hola, bueno, todo el equipo del CENIPA, buen día y felicidades por su aniversario. De verdad es para mí muy grato estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo he sido parte de la gran familia CENIPA y bueno, estoy muy contento de celebrarlo. Quería saber si me escuchan bien. Perfecto, escuchamos perfecto. Chévere, Ruth. Bueno, ajá. Ok. Bueno, el tema que les traigo hoy es de floraciones algales nocivas en la costa central de Venezuela y su relación con las actividades acuícolas. Un proyecto en el que estuve participando muchísimo tiempo, desde el año 2009, casi hasta el 2015. Recolectamos gran información. El proyecto se inicia por solicitud de Petróleos de Venezuela, una situación de intoxicaciones masivas que no se conocía la causa. Entonces, bueno, fue mucho aprendizaje, mucho camino que recorrimos en ese momento y bueno, quería traerle parte de esta experiencia que tuvimos aquí en el estado Miranda. Entonces, bueno, le voy a hablar un poco del área de estudios para contextualizarlo a los que no son de aquí de la costa central de Venezuela, hablarle un poco de esa historia que nos llevó a hacer esta investigación, el contexto, las hipótesis, cómo fue abordada y bueno, llegar a resultados resaltantes y las consideraciones finales. Bueno, esto es cuando uno lo hace de manera internacional, hablo un poco de dónde estamos ubicados, pero bueno, básicamente aquí estamos en el estado Miranda, en la costa central de Venezuela, y fíjense aquí el circulito rojo se observa muy bien dónde está la zona. La zona abarcó desde el Cabo Codera, que fue una de las zonas que comentó el profesor anterior, donde estuvo comentando el tema de la surgencia costera, y nosotros tuvimos evidencias muy interesantes sobre este fenómeno, hasta la comunidad de Chirimena, que era una de las playas turísticas de la zona donde se manifestaba las intoxicaciones. Casi 12 kilómetros de costa. Fíjense, la zona es muy diversa en cuanto a los usos que se realizan. Podemos hablar un poco de la parte minera o extracción de arena para el área de construcción. Tiene zonas residenciales, por supuesto una zona turística por las bellezas de sus playas. Zona deportiva, por ejemplo, en el caso del surf, hay playas de muy alta energía y bueno, al estar una planta de distribución de hidrocarburos, que es la planta de Carenero, una actividad de transporte marítimo interesante que los hace vulnerables desde el punto de vista de los derrames de hidrocarburos. Bueno, el área de estudio, como comentamos anteriormente, hay evidencia sobre el fenómeno de surgencia costera. Inician desde 1999, 2002 con el estudio de imágenes satelitales. Los estudios realizados por el proyecto Cariaco también evidenciaron mucho de estos fenómenos. Fíjense que en la imagen que se muestra ahí se ven algunos puntos de color. Fíjense, porque bueno, en algunos momentos del año pudieran unirse los focos de surgencia del país. Aparte, bueno, hay zonas quebradas, ríos interesantes, ahí desemboca el río Tuy, que como sabemos recoge las aguas del río Guaire y bueno, nosotros desde aquí de Caracas tenemos una gran influencia sobre esta zona, sobre todo fertilizando el área marina. Y bueno, una cantidad de quebradas que en épocas de máximas precipitaciones podemos llegar a abrir estas bocas y cambiar las condiciones, no solo por salinidad, turbiedad, temperaturas, hay un cambio de condiciones muy interesante. Entonces, esto marca temporadas o características importantes durante el año y que van a depender, y que bueno, cada vez se hacen un poco más difíciles de predecir por el tema del cambio climático. Entonces, bueno, hablando un poco de los antecedentes, estos registros de intoxicaciones masivas se han realizado desde hace muchísimos años. Sin embargo, en 1995 se realizó una investigación que involucró varias investigaciones, sin dar con cuál fue el origen. Dado a esto, a que era muy difícil o no se obtenía información de cuál era la causa de estas intoxicaciones, el antiguo Congreso señala que el evento ocurrido en 1995 fue influenciado por la empresa nacional petrolera.
y la planta de distribución Carenero asume la responsabilidad. Y de hecho, cada vez que ocurría un fenómeno de esto, indemnizaba a toda la población, desde la parte turística, parte residencial. Entonces, bueno, ellos sin saber lo que estaba pasando, porque ellos conocían que sus operaciones eran iguales durante todo el año, asumían esta responsabilidad. En el año 2004, la Autoridad Nacional Ambiental tomó muestras de un evento ocurrido en la zona y tampoco dio con la causa. Ellos ¿me escuchan? Sí, por aquí sí. Ah, ok. Pensé que me había salido. Bueno, y en 2008 se solicita a INTEBEP que realice una investigación sobre estos fenómenos, dado que no se conocía la causa, era cada vez más recurrente y, bueno, generaban unas situaciones complejas en la zona. De hecho, parte de eso es la matriz de opinión sobre la contaminación de la zona, que, bueno, tenía que investigarse para ver qué estaba pasando. Entonces, bueno, viendo un poco el contexto de la investigación, se arma un equipo de investigadores, se solicita al Ministerio del Ambiente en aquel momento hacer unas mesas de trabajo para hacer una propuesta de investigación amplia, donde incluyera la parte de oceanografía, caudales de ríos y quebradas, nutrientes, metales pesados, hidrocarburos, compuestos orgánicos, porque había muchas hipótesis en el momento. Incluso se había considerado el efecto de las actividades que se realizaban en la zona industrial de Jose, sí, en la zona industrial de Jose. Hablaron también de efectos de refinería, los químicos que se pudieran utilizar en las zonas portuarias. Se hablaban de unos desechos que se habían colocado en el mar en los años 90. Estaba también el tema de las mareas rojas, el efecto de los ríos, como ya les comenté, el río Tuy desemboca en la zona. Entonces, bueno, había una cantidad de hipótesis. Entonces, bueno, se realizó una investigación muy amplia que abarcó toda esta zona y midiendo una cantidad de variables tanto físico-químicas como biológicas. En cuanto a lo biológico, bueno, se estimó fitoplancton. Esto es muy interesante porque ya llevándolo al tema del acuícola, bueno, la zona es importante o era muy importante para la producción de chipi y otros moluscos. Aparte, la actividad pesquera también es una actividad muy importante en la zona. Y bueno, se generaban eventos donde había una cantidad de mortandad de peces en el área y eso no solo traía problemas desde el punto de vista de cambios en la matriz de opinión, sino también intoxicaciones en las personas. De hecho, bueno, hasta el momento no se han registrado mortalidad de personas, pero sí eventos masivos en lo que el Servicio de Salud Pública ha tenido que dar respuesta. Entonces, bueno, hablando un poquito de por qué la investigación, bueno, también Naciones Unidas indica que más de 200 millones de personas en el mundo dependen directamente de la pesca marina y 3 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Entonces, bueno, ya viéndolo desde este punto de vista, las floraciones algales nocivas, que en aquel momento no se veía que existía, puede generar un impacto enorme sobre la actividad pesquera, sobre la actividad acuícola, sobre el turismo y otras actividades económicas en las zonas costeras. Entonces, bueno, también hablando un poquito de las microalgas, se comentaba anteriormente, son la base de las tramas tróficas, la producción primaria. De hecho, son capaces de generar mayor productividad que incluso los bosques en tierra, en un continente. Bueno, importantísimo en el ciclo de los nutrientes. Tienen grandes aplicaciones industriales, son bioindicadores de contaminación, de calidad de agua. Tienen, en el caso del microfitobentos, son capaces de bioestabilizar el suelo. Bueno, son el sustento de las pesquerías, la acuicultura. De hecho, son el alimento esencial para ello y finalmente muy utilizado en los últimos años como alimento humano. Sin embargo, las algas tienen otras implicaciones, no solo desde el punto de vista de sus beneficios, sino efectos que pueden generar daños o
sí, daños ambientales. Por ejemplo, hablamos de la eutrofización, que es es un fenómeno bien complejo a causa de una fertilización excesiva de nutrientes de la zona marina. Eso trae consigo un crecimiento de estos organismos vegetales, trayendo consigo disminución de concentraciones de oxígeno, sobre todo en la noche, mortalidad de peces y bueno, un ecosistema enfermo. Y las floraciones algales nocivas, que se basan en que las algas generan una toxina que puede ser liberada al ambiente o no, y en el caso de que es liberada, bueno, es transportada por los vientos a la zona costera. En otros casos, los organismos filtradores, como los moluscos, o incluso los peces pueden obtener estas toxinas al alimentarse de ellas y concentrarlas, y en el momento que nosotros las consumimos genera la intoxicación. En el caso del estado Miranda, la intoxicación es más por el proceso que les comenté anteriormente relacionado a dispersión por el viento. Bueno, también nosotros en la investigación, le hablo de todo esto porque todo esto eran consideraciones para la investigación. Las algas, bueno, viven en los sustratos, entonces nos interesó mucho estudiar el microfitobentos para ver su interacción con el fitoplancton. Estudiamos zooplancton, nos interesaba también para saber quiénes eran sus consumidores. Y bueno, esto fue avanzando a medida que estuvimos en el proyecto, porque íbamos encontrando cosas. Por ejemplo, cuando pudimos identificar la microalga que generaba las intoxicaciones masivas, entonces, bueno, vamos a estudiar su interacción, vamos a estudiar sus depredadores, vamos a estudiar porque de hecho encontramos una alga que está asociada a los fondos marinos y ocasionalmente se encuentra en el fitoplancton. Bueno, aquí les muestro una lámina de qué es el microfitobentos. Son esas especies, son microalgas muy parecidas a las del fitoplancton, pero se encuentran asociados a un sustrato. Este sustrato puede ser artificial o natural. Y natural, bueno, la variedad de sustratos que hay en el ambiente. Puede ser desde una esponja marina, una roca, la propia arena, las macroalgas, el caparazón de un crustáceo. En el caso de los artificiales, barcos, sustratos que pueden ser sumergidos al fondo, muelles, pilotes, o sea, la variedad es inmensa. Entonces, bueno, cuando vamos a abordar la investigación, incluimos diferentes objetivos: describirles variabilidad espacial y temporal de las características físico-químicas. Eso incluyó no solo elementos naturales, la parte de nutrientes, temperatura, salinidad. Hicimos un barrido de hidrocarburos desde semivolátiles a fracciones más pesadas, metales pesados. A ver, ¿qué otra cosa adicional? Bueno, una cantidad de variables muy interesantes. Describir la estructura comunitaria, las condiciones ambientales durante los eventos de floraciones algales nocivas. Ya nosotros habíamos realizado investigaciones de más de 2 años monitoreando el fitoplancton y el zooplancton. Describimos la composición taxonómica del microfitobentos, del microfitoplancton, mediovento y zooplancton, y bueno, también tuvimos la participación de muchos tesistas de diferentes universidades, incluyendo la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Oriente y la Universidad del Zulia. Entonces, bueno, estos tesistas desarrollaron estos temas muy interesantes, sobre todo para conocer la diversidad biológica de la zona, determinar la composición de macroalgas que sirven de sustrato del microfitobentos, relacionar la composición de todas estas comunidades, establecer relaciones de asociación entre las variables ambientales y estas variables biológicas. Y un objetivo que para nosotros era muy importante es sensibilizar a los actores, porque nosotros, bueno, también hicimos la parte microbiológica y sabíamos que la zona no estaba contaminada o que no presentaba estos índices de contaminación que se decía en esta matriz. Entonces, bueno, era decirle a la población cómo ocurría el fenómeno, y para ello, bueno, después les voy a comentar algo más interesante posteriormente. Entonces, bueno, tomamos muestras de abril de 2010 a abril de 2011 y de junio de 2014 a marzo de 2015. Bueno, no les voy a hablar mucho de los criterios de muestreo o los criterios de selección, pero bueno, hicimos un muestreo súper complejo, muchísimas muestras, en cada mes de muestreo, por ejemplo, para el caso del fitoplancton, era por lo menos 36 muestras en toda la zona, o sea, era un estudio bien intenso.
y así con el resto de las variables. Bueno, hicimos análisis de plancton a través de arrastres en redes, también en botellas, muestramos en los ríos, no solo en el río Tuy, también en el río Capaya, las quebradas importantes, quebrada de río Chirimena, por ejemplo. Y bueno, estimamos la abundancia del fitoplancton por microscopía. En el caso del microfitovento, utilizamos unos muestreadores cilíndricos de 5 centímetros, usamos también cuadrata. Al preservar, bueno, identificamos tanto en PDVSA Intebet como en la Universidad Central de Venezuela. Parámetro físico-químico, bueno, ya les estuve hablando de algunas de las variables que hemos estado estimando. Entonces, bueno, ya les voy a hablar un poco sobre los resultados. Bueno, temperaturas típicas de la zona, ya habían estudios previos y eso nos caracteriza una zona una temporalidad en la que las temperaturas mayores se alcanzan desde agosto hasta diciembre, donde empieza un descenso progresivo producto de los vientos alisios en la zona. El oxígeno disuelto es bastante variable y bueno, también está muy ligado a las épocas de precipitación. Cuando las lluvias son muy fuertes, sobre todo hay una cantidad de material que viene de continente o de tierra, arrastrado a los sitios, aumenta la turbidez y eso también afecta las concentraciones de oxígeno. Bueno, tenemos playas de alta energía y eso en épocas de sequía la incidencia de los vientos es mucho mayor y entonces, bueno, encontramos concentraciones mucho mayores sobre todo en esta época. Les hablo así rápidamente porque, bueno, son muchos procesos complejos que van interactuando entre sí y van dando respuesta a esas características biológicas que nosotros encontramos. Bueno, encontramos igual la salinidad, la misma interacción. Cuando empieza la época de lluvia, en agosto, hay una disminución de la salinidad. Sin embargo, en ciertas épocas del año, las lluvias son eventos de lluvias muy fuertes, pueden generar descensos de más de 6 unidades prácticas de salinidad. Ahí tenemos la gráfica de precipitaciones para que vean más o menos cómo es la relación de este comportamiento. Bueno, un pH bastante estable que disminuye sobre todo en épocas de máximas precipitaciones. El tema del fósforo muy interesante porque nos da evidencia del fenómeno de surgencia costera. Fíjense que en los meses de enero a marzo hay picos de este nutriente y bueno, este nutriente sí sabemos que se encuentra generalmente asociado a los fondos y cuando hay un resurgimiento de esas aguas profundas o aguas de fondo, fertilizan la superficie. Nutrientes, también vemos aquí el caso del nitrito, donde hay una mayor cantidad de este nutriente en época de surgencia costera, en los primeros meses del año. En el caso del nitrato, bueno, es un poco más complejo, también se ve el pico de surgencia, pero también las lluvias contribuyen a la fertilización por nitrógeno. Entonces, bueno, básicamente encontramos dos estaciones tropicales, una seca desde noviembre a marzo y una lluviosa desde julio a septiembre. Esto, de acuerdo a lo especificado por Astor y colaboradores en el 98, sin embargo, nosotros ampliamos un poco más esta época porque encontramos precipitaciones sumamente fuertes en el mes de noviembre. ¿Qué ha pasado también? Que los fenómenos de floraciones algales nocivas ocurren generalmente en la época lluviosa y, o sea, se empiezan a registrar desde agosto, pero a medida que nosotros estuvimos haciendo estudios, nos dimos cuenta que esa temporalidad iba variando e iba aumentando. Ya no solo se limitaba a agosto o septiembre, sino pudimos ver intoxicaciones masivas en el mes de noviembre. Bueno, ya hablamos un poco de la surgencia, de las condiciones oligotróficas debido a una plataforma continental estrecha y bueno, cuando ocurre esta fertilización cambia totalmente las condiciones del mar. En cuanto al microfitovento, bueno, hicimos nuevos reportes para el país, encontramos 327 especies, que es una matriz bastante amplia y bueno, aquí no se han realizado muchos estudios al respecto. La mayoría de los estudios de microfitovento han estado asociados a talasia y a macroalgas, y aquí hicimos un inventario bastante amplio sobre estas comunidades. Bueno, variación temporal, se ve un leve decrecimiento en el número de especies a partir de la época de sequía, o sea que en la época de lluvia es un poco mayor.
encontramos especies que eran características de una época y otras características de otra, y eso es muy interesante desde el punto de vista ecológico. Y bueno, vemos cómo la salinidad pudiera considerarse una variable importante para estos cambios de las condiciones o de esta matriz biológica. A ver. Ok, bueno, en cuanto a su abundancia, también vemos... bueno, ¿por qué estudiar el microfitovento? Durante la investigación, por ejemplo, en el primer ciclo de muestreo, que fue entre el año 2010 y 2011, nosotros encontramos florecimientos muy fuertes de un alga que se llama Ostreopsis. Ya les voy a hablar un poco de su dinámica. Eso fue cuando nosotros investigamos un poco sobre Ostreopsis. Es una especie que se encuentra en todo el país. Yo no he tenido una muestra en la que no haya encontrado esta especie, sin embargo, se encuentra en muy bajas densidades, porque ella es característica o es propia del fondo marino. Sin embargo, bueno, ella interactúa con el fitoplancton. Cuando los que estudiamos fitoplancton siempre vamos a encontrar especies bentónicas en el plancton, bueno, característicos de esa dinámica que ocurre. Entonces, por eso estudiamos esta comunidad y vemos cómo de septiembre a marzo, bueno, hay una disminución bastante significativa en cuanto a las densidades de esta comunidad. Bueno, variaciones por grupos, densidades. Fíjense cómo las diatomeas siempre son el grupo más representativo, pero, por ejemplo, en julio y agosto, que es cuando empieza la época de lluvia, hay un crecimiento fuerte del grupo de las cianobacterias, sobre todo de la Trichodesmium tibauti. Y las cianobacterias son responsables de la mitad de la producción primaria global, la fijación de nitrógeno, tienen una importancia ecológica muy interesante. Desde el punto de vista del microfitovento, bueno, encontramos diferencias importantes entre los sustratos arenosos y rocosos. Bueno, hay especies que son características de un sistema y de otro. Y bueno, los fangosos suelen ser más productivos, pero nuestra zona generalmente es arenosa, debido a que a esa dinámica fuerte que hay en la zona. Sin embargo, también tenemos zonas fangosas, características de las salidas de las quebradas y los ríos. Bueno, asociaciones de las variables con algunas especies. No voy a entrar mucho en cuanto al fitoplancton, bueno, también encontramos una diversidad bastante grande, 343 especies, la mayoría diatomeas. Todo este inventario, bueno, está disponible para el que lo necesite. Encontramos gran heterogeneidad de especies oceánicas, bentónicas y costeras, características, bueno, de las diatomeas. Ya fíjense que ya Spinello en 1996 hablan de 385 especies, nosotros aquí en esta zona nada más tenemos 343, o sea que es una diversidad bastante amplia. Podemos encontrar casi todo el espectro de algas. Sin embargo, bueno, los géneros más importantes, Nischia, Pseudonischia, Cocinodiscus, Rhizosolegnia, Thalassionema, Thalassiosira. Bueno, ahí están las especies más importantes. Fíjense esta curvita que decía la profesora Sopi, que era una curvita de librito. Fíjense la riqueza cómo varía de una temporalidad a otra. Y esto es una evidencia también de ese fenómeno que ocurre de surgencia costera. Fíjense que los meses de enero, febrero y marzo, a partir de que cesan las lluvias, hay un crecimiento bien interesante de la riqueza de especies. Muy bonita esa gráfica. Y esto también se evidencia en cuanto a su abundancia, o sea, no solo en cuanto a riqueza, sino en cuanto a abundancia. Entonces, bueno, aquí también de alguna forma contribuimos a esa teoría que ya han tenido otros investigadores en cuanto a la surgencia en la zona central del país. Bueno, aquí hacemos unas comparaciones de la concentración de fitoplancton con otras zonas del país. Se pudiera considerar un poco o bastante baja en comparación a las reportadas en el Golfo de Cariaco o la zona oriental del país. Sin embargo, son muy similares a las encontradas en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, pero superiores a las encontradas en Isla de Ave, La Tortuga y Plataforma del Pan. Bueno, encontramos la variabilidad temporal en la abundancia en ambas épocas, entonces se pueden catalogar como dos estructuras distintas, tanto en época de lluvias como en época de sequía. También cuando empezamos a relacionar las comunidades, bueno,
por supuesto se diferencia muy bien el fitoplancton y el microfitovento. Y el microfitovento suele ser una comunidad un poco más agrupada, mucho más, mientras que el fitoplancton mucho más heterogéneo. Eso es normal por esa capacidad que tiene el agua. Bueno, vimos en qué podemos decir de esta parte de la investigación, que bueno, que hay especies en el fitoplancton que son bentónicas y en el bento encontramos también especies fitoplanctónicas. Entonces, bueno, eso nos dice que hay una variabilidad o un intercambio muy interesante por esa dinámica de las masas de agua, hay mucha mezcla. Más del 30% de la clorofila de la columna de agua provenía del fitovento suspendido. Esto es muy similar a otras investigaciones encontradas, sobre todo en las costas de Italia. Bueno, esta variabilidad de presencia de una comunidad en la otra variaba mucho en función de la época, sobre todo en época de surgencia o en época de viento. El intercambio era mucho mayor y eso, bueno, totalmente característico de la zona. Por ejemplo, en el sedimento se encontraron especies raras, que Letonema constatum es una especie que, por ejemplo, se cataloga como estrictamente planctónica y la encontramos en el bento. Entonces, bueno, esa era parte de esos hallazgos que nosotros vimos en nuestras muestras. Bueno, la biomasa bentónica 100 veces mayor a la del fitoplancton y las condiciones meteorológicas rigen mucho esta dinámica por ese intercambio que les he estado conversando. Bueno, fíjense, en el 2010 es cuando nosotros encontramos que la Ostreopsis siamensis era la especie responsable de las floraciones algales. Fíjense que nosotros, todas esas especies que tienen asteriscos son capaces de generar intoxicaciones algales nocivas. Sin embargo, bueno, también va a depender mucho de esa densidad. Aquí les muestro algunas diatomeas características de eventos de intoxicaciones masivas. Nosotros encontramos en el 2014 un sobrecrecimiento de Thalassionema y Rhizosolenia de densidades muy altas que, a pesar de que no generan toxina, bueno, sí pueden generar mortandad de peces porque ellas generan taponamiento o incluso un efecto físico sobre las branquias de los peces. Eso también es muy interesante. Uno de los aspectos por la cual los muestreos que había hecho el Ministerio de Ambiente y otras universidades en la zona no se había detectado la presencia de fitoplancton durante las intoxicaciones masivas es que, bueno, nosotros preparando, digo nosotros como investigadores, que no estaban en aquel tiempo, pero una vez que se generaba el evento, las instituciones llegaban 2 días después y aquí podemos ver cómo la densidad de dinoflagelados en un evento variaba enormemente. En un día de evento, la concentración de dinoflagelado era de 12.200 células por litro y en solo un día habían 40 células por litro. Entonces esa era una de las razones por la cual era muy difícil detectar el evento. Sin embargo, al día siguiente todavía se mantenía la toxina en el ambiente y los efectos sobre las comunidades. ¿Cuál fue el éxito nuestro para conocer o identificar qué era esta alga? Bueno, que nosotros involucramos a la comunidad y la comunidad tomaba las muestras en el momento que ocurría el evento. Y así lo hicimos en años sucesivos. Bueno, también nos dimos cuenta que en el momento que ocurrían las floraciones algales nocivas, habían picos de fósforo muy interesantes, sobre todo en las afueras de la zona, y eso pudiera estar relacionado con procesos de surgencias localizados. También nosotros hicimos un estudio para correlacionar eventos de magnitud, eventos meteorológicos de magnitud como tormentas, y nos dimos cuenta que había una relación bien interesante. Eso lo conseguimos de casualidad porque nosotros estábamos buscando determinar por sensores, o sea, poder identificar las floraciones por sensores, pero nos dábamos cuenta que cuando ocurría el evento había una nubosidad extrema que no permitía determinar esto en la superficie del agua. Bueno, intoxicaciones, vimos al menos 5 intoxicaciones masivas durante el tiempo que estuvimos investigando. Le hablé de Rhizosolenia cetígera con densidades de 42.071, les comenté que no generaba toxina, pero sí un efecto mecánico sobre los peces. Sin embargo, en Ostreopsis siamensis, que genera una toxina ostriacina, ya les voy a hablar un poco sobre sus efectos.
densidades de 11.920. Fíjate que en la bibliografía se dice que con densidades sobre los 1.200 células por litro ya pueden generar daños a las personas. Nosotros conseguimos 11.920 o sobre los 10.000 células por litro. Bueno, en Venezuela no se había reportado un evento de sobrecrecimiento de Rhizosolenia cetígera, pero esto es típico de otros países, en los Estados Unidos, Argentina, México. Este fenómeno se ha identificado. Aquí les muestro cómo en épocas o sea, esto es un estudio que se hizo entre 2014 y 2015, se muestra cómo en los meses que ocurren las intoxicaciones, que es entre agosto, septiembre, octubre y diciembre, sobre todo de octubre y diciembre, se ve un aumento muy alto de la proporción que hay de ostrioxis sobre el resto de los dinoflagelados. Y esto es interesante porque, bueno, nos permite de alguna forma marcar la época en la que se pueden generar estos eventos. Es muy difícil la predicción de estos fenómenos, pero bueno, ya con estos datos podemos prepararnos desde el punto de vista de gestión, sobre todo en la parte turística, para cómo abordar estos eventos. La parte de salud también es muy importante. Bueno, la Blediostriopsis es un dinoflagelado bentónico perteneciente a la familia Ostriopsidae. El género está conformado por 9 especies. Las más conocidas son Siamensis y Ovata, ambas conocidas por generar floraciones algales nocivas en el Mediterráneo. Y bueno, aquí estuvieron presentes en los muestreos. Ellos están asociados al fondo marino, pero cuando hay este surgimiento de aguas profundas, pueden llegar al fitoplancton, y si las condiciones están dadas, hay un sobrecrecimiento de esta especie. Ellas no resisten mucho estas condiciones, se abre la célula, libera la toxina y por acción del viento llega a la costa. Bueno, ¿qué es lo que genera? Bueno, esto es más o menos lo que le estaba comentando. Que vamos un poco a las cosas, a lo que genera, porque las condiciones, ya les estaba hablando de qué condiciones hacen que ocurra. Pero la politoxina, bueno, tiene efectos cardiovasculares, hemólisis, liberación de diferentes enzimas, hormonas, agregación plaquetaria, reabsorción ósea, inhibición de motilidad de espermatozoides, hemorragia, debilidad muscular, diarrea, vómitos, bradicardia, cianosis, insuficiencia renal. Pero en nuestro caso, o lo que se ha evidenciado en las costas de Miranda, y posiblemente en las costas de La Guaira también, aunque no se han hecho estudios, nosotros creemos que es el mismo fenómeno cuando ocurren estas intoxicaciones, son problemas respiratorios en las personas, incluso en animales, en mamíferos como cerdos, perros, gatos. Bueno, desde el punto de vista social, nosotros generamos, bueno, primero incluimos a las comunidades en la investigación desde el principio, porque nos interesaba mucho bueno, eliminar esa matriz. Primero, bueno, recabar la información que ellos nos pudieran dar, porque había un levantamiento histórico que hacer, y aparte que necesitábamos que ellos participaran en los muestreos, el tema de eliminar esa matriz de opinión sobre contaminación. Y bueno, eso fue muy interesante. Aparte, al final de todo el proyecto generamos una producción audiovisual que fue llevada por radio, televisión, a las universidades, a las escuelas, en los consejos comunales, de manera que ellos pudieran conocer qué era lo que estaba pasando en la zona, de forma muy sencilla, todo esto que yo les estaba comentando. Bueno, se generaron diversas publicaciones, no solo o sea, del equipo de trabajo, de nuestros tesistas. Eso es muy interesante. Entonces, bueno, se evidencia la ocurrencia de floraciones algales nocivas en la costa central de Venezuela, causadas por microalgas bentónicas, y bueno, algunas de ellas es Ostriopsis siamensis en la mayoría de los casos. Las floraciones de Ostriopsis desaparecen rápidamente, por lo que no había sido posible determinar las causas de estas intoxicaciones en eventos anteriores. La participación activa de las comunidades fue fundamental para la solución de estos problemas, ya por los que le comenté anteriormente. Y bueno, estos fueron los hallazgos más importantes. Doy por terminada mi presentación y bueno, escucho sus preguntas, comentarios. Estoy aquí a la orden para eso.
Muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación. La verdad que estuvo súper interesante y súper completa. Es un gran aporte para la comprensión de estos sucesos, de estos fenómenos, y aparte se percibe que fue un esfuerzo muy robusto y muy completo, y aparte muy bonito por la participación activa que consiguieron en la comunidad, no solo a nivel de sensibilización y de comprensión de los fenómenos, sino también que participaron incluso en los muestreos, nos comentabas. Excelente la presentación. Por aquí en el chat hay saludos de varias personas. Giovanna Yandolfi, Josefa Morales, la profe Braidon, el profe Sergio Covarrubia dejó su correo y está interesado en tener la presentación. También tenemos saludos de David Gómez, de Sopesca La Guaira, de Minpesca Trujillo, y nuevamente un comentario de la profe Giovanna. Estamos abiertos a quienes quieran comentar con micrófono levantando la mano. Veo que la profe Brydon tiene la mano levantada. Adelante, profe. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. La escuchamos, profe. Hola, buenos días para todos. Hola, Carlos, excelente la presentación, bastante descriptiva. Sin embargo, tengo aquí como unas dudas, ¿no? Tú sabes que yo no trabajo específicamente con fitoplancton ni floraciones algales nocivas, pero bueno, siempre estuve en la UDO, trabajo en la UDO y estuve con ese grupo. Y todo este proyecto que ustedes hicieron con estos antecedentes que no tenían información, pero me llama la atención porque en la UDO, en el INEA, que es un instituto nacional, pues desde los años 60, 70 ya había información, ya se sabía de esas floraciones algales nocivas, que en aquel momento la llamaban pues era marea roja. Inclusive Serafín Masparrote también desde los años 60 tiene varias publicaciones de esas floraciones algales nocivas y que en ningún momento las menciona o hicieron esa búsqueda de esos antecedentes para el oriente que ya eran recurrentes. Entonces, claro, eso me llama la atención, no sé qué me pudieras decir de eso. Brydon, excelente comentario. Fíjate, sí, hay muchos antecedentes. Esto no es un fenómeno nuevo para el país. Él se ha reportado en el oriente del país, en la isla de Margarita, sobre todo en Juan Griego, en el Golfo de Cariaco, bueno, muchas zonas del estado Sucre, en el estado Anzoátegui poco, pero se ha reportado también en el lago de Maracaibo. Ha sido bastante reportado, bastante investigado, pero en la costa central de Venezuela, en el estado Miranda, en el estado La Guaira, en el estado Aragua, no se conocía bien el fenómeno. De hecho, todavía, a pesar de la investigación y todos los esfuerzos que nosotros realizamos para divulgar lo que estaba pasando, a veces, posterior a la investigación, han ocurrido fenómenos. Y, por ejemplo, hace poco vi uno en Playa Verde y lo que salía en los periódicos era que era producto de químicos o era contaminación. Entonces, bueno, en la zona no se conocía, nosotros no teníamos certeza de que era una floración algal nociva en la costa de Miranda. Sí entendíamos que el fenómeno estaba muy relacionado, era muy similar a lo que se había reportado en otras zonas del país y en el mundo. Sin embargo, para esta zona no teníamos certeza qué era, no habíamos colectado las algas en las densidades apropiadas. De hecho, no, es la primera o es la zona donde ocurre floración de esta especie en particular. Entonces sí, hay un background de información interesante en todo el país, sobre todo en el oriente y en el occidente, pero para la zona central del país no teníamos información. Es cierto. Ok, bueno, gracias. Bueno, muy bien, está demasiado completa esa información. Y veo que la publicaste, que es lo más importante al final, que todo eso se divulgue. Saludos. Sí, nosotros, bueno, aquí preguntan dónde está el material audiovisual. Está en YouTube. Yo se los puedo hacer llegar si me escriben. Aquí les estoy dejando mis coordenadas para que
De todas maneras, bueno, durante el resto de las presentaciones voy a buscar el link para copiárselos aquí. La presentación está a la orden, voy a anotar aquí alguna cosa que es bastante pesada, y bueno, tanto en ResearchGate como en Academia yo he cargado las publicaciones que hemos tenido de manera que estén disponibles para el que quiera leer un poco sobre el tema, y bueno, de verdad que estoy bastante a la orden. Para ver si me queda algo por ahí, podemos conseguir material, ya les hablé de eso. Por favor indíquenos su correo, aquí se los coloqué en pantalla. Saludos del Estado Bolívar, qué bueno que estemos representantes de todo el país. Veo amigos de Margarita, amigos de Sucre, amigos de Anzoátegui, y admiración por el Bueno, yo creo que di respuesta a todo. No sé si hay una pregunta adicional. Tenemos dos manitos levantadas, del profe Carlos y la profe Giovanna. El profe Carlos, si quiere proceder con su intervención. Ok, gracias, Ruth. Carlos, ¿cómo estás? Hola, te escucho un poquito bajito. Estoy diciendo que te felicito por esa ponencia que fue bastante completa. ¿Okay? Y ahora se me escuchan bastante mejor. Un poco bajito todavía, no sé si es el mío o somos todos los que escuchamos así. El volumen ya máximo acá, no sé si me escuchas ahora. Un poquito mejor, sí. Lo que quiero hacer el comentario tiene relación con la ponencia anterior. Era la importancia y es una diferencia con respecto a lo que le pregunté al ponente anterior. Pues, si tienes o se hizo un trabajo, lo importante es hacer el trabajo asociado en conjunto con las personas que viven el día a día. ¿Okay? Un ejemplo clásico de eso también en Sucre lo vimos, en lo que comentó Brydon, era que en INEA, un laboratorio muy completo, y los pescadores de pepitona, de ostras, de mejillones, de toda la costa del Sucre, estaban obligados a llevar una muestra a Sucre, en Cumaná, al laboratorio, para evaluar hacer el examen de toxinas a los moluscos. Y dice que en esa zona donde tú trabajaste hay una importante comunidad de donas, de chiquichitos, de moluscos. Creo que dijiste eso al comienzo de la presentación. Entonces, yo lo que quiero hacer en hincapié es lo importante que es la conexión, el intercambio de información que hay, y esa asociación, ¿me está escuchando, Carlos? Sí, te escucho un poco bajo, pero sí te estoy escuchando. Esa asociación que hay entre el investigador y la comunidad pesquera. ¿Okay? Eso yo lo veo, lo dijiste en una respuesta, lo dijiste en tu intervención, que gracias a la intervención de las comunidades fue que pudieron dar con el problema, porque fueron los que tomaron las muestras en el preciso momento que la floración. Entonces, esa participación de la comunidad, creo que deberíamos tenerla siempre presente en nuestro trabajo. Bueno, Carlos, sí, de verdad que lo que estás comentando es muy importante. Yo te soy sincero, si nosotros no hubiésemos involucrado a la comunidad, todavía no tuviésemos la razón de la intoxicación. Porque nosotros, fíjese que le mostré las densidades, cómo variaban de un día a otro. Entonces, nosotros con nuestra logística, nosotros, hablo de la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar, el Ministerio de Ecosocialismo, CENIPA, cualquier institución que llegue al día siguiente, no va a encontrar la densidad de la floración algal nociva. La muestra se tiene que tomar en el mismo momento que genera el evento, si no, no la va a encontrar. Entonces, la comunidad es muy importante, no solo
o sea, no solo porque te da la explicación del fenómeno, de lo que ocurre, sino que, bueno, si ellos no tomaban la muestra, a menos que nosotros viviéramos ahí o estuviésemos en la zona, no íbamos a poder llegar a la raíz del fenómeno, pues, en este caso. Tenemos pendiente la intervención de la profe Giovanna, que tiene la mano levantada. A ver, ¿me escuchan por acá? Perfectamente. Sí, chévere. Saludos, Carlos, a todo el equipo. Bueno, Carlos, sí, coincido contigo plenamente en la falta de información que tenemos en la parte del litoral central, ¿no? Bueno, incluyendo Miranda, Aragua, Carabobo, La Guaira, porque antagónicamente en estos estados no tenemos instituciones, ¿no? Como a diferencia del oriente y del occidente, que se dediquen a la investigación. Las más cercanas son la Central, la Simón Bolívar, pero realmente acá, propiamente en el estado, no tenemos. Nos ha pasado muchísimo con requerimientos de estudios de línea base donde se carece de información de esta caracterización. Y como también comenta, ha habido fenómenos aislados, pero sí, ¿no?, de mortandad de algunas especies de peces en algunos sitios muy específicos. Obviamente la atención institucional a veces es un poco tardía y bueno, se atribuye a algún tema de contaminación, a un tema de temperatura de agua, cualquier cosa, ¿no? Aparte que también tenemos la influencia de los puertos, ¿no? Puerto Cabello, el puerto de La Guaira, donde hay un tráfico marítimo que aunque se hacen los respectivos controles para el tema de agua de lastre, no deja de ser un punto de alerta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros acá por suerte tenemos una organización del pueblo pescador excelente y de verdad siempre ganados a contribuir en todo lo que sea ciencia, investigación, para además la ciencia ciudadana, ¿no? Hemos logrado internalizar con ellos de que es parte del día a día y de la garantía de todo su proceso pesquero a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, siéntete de verdad con las puertas abiertas en el Estado para lo que deseen hacer, para el apoyo que necesites, bueno, que habla de estas líneas de investigación que tanto necesitamos en la región. Cuenta con todo el apoyo acá desde La Guaira, de verdad, con mucho cariño. Gracias, Giovanna, gracias. Yo sé que es muy importante lo que ustedes están haciendo en La Guaira y bueno, que ojalá podamos hacer algo juntos. De verdad que sí, me emociona mucho. Qué bueno, bueno. Tenemos otra mano levantada, es un usuario que tiene por nombre la letra J. No sé quién es, pero si está disponible puede desmutearse y nos comenta su intervención. El usuario J sigue con Sí, la buenas. mano levantada. Sí, Adelante. disculpa, Ruth, le habla Juan Carlos Loyo. ¿Cómo Activé está? la mano sin, honestamente, pues les que mandé un saludo por el chat. Nada más quería, Lo bueno, vimos. sí, hacer un reconocimiento, primero al aniversario del CENIPA, luego a esta jornada de investigación, luego al propio investigador que ha estado, le escuché la última parte, lamentablemente, espero leer su documento con detalle. Y bueno, nada más decirles que estamos muy pendientes de todos los aportes que se puedan desarrollar y sobre todo los impactos reales y concretos que tengamos en la mejora de la gestión. Es todo lo que quería saludarles. Seguimos bien atentos. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad, jefe. Muchísimas gracias por estar aquí y por su gran apoyo. Seguiremos trabajando juntos para servir a la patria y a la pesca, la acuicultura y la producción.